Buenos días, bienvenidos. Les recordamos que es importante que mantengan sus cámaras apagadas y sus micrófonos en silencio. Siete, 25, 39, 4, 08. Ya empezó. ¿Qué se escucha? Bueno. Sí. Sí, buenos días. Sí Consulting les da la más cordial bienvenida. Les recordamos, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados y sus cámaras también para que no haya una sobrecarga de la red. En esta ocasión, nuestro expositor va a ser el doctor Rosalío Ávila Chaurant. ¿Sí me escuchan? Las recomendaciones de seguridad que les estamos sugiriendo es que finalmente estén conscientes que hemos sufrido algunos ciberataques en algunos congresos, que no se preocupen. Ubíquense, por favor, en un lugar cómodo, bien iluminado y ventilado. Manténganse hidratados y atentos. Acérquense a una fruta. Estén lo más cómodo posible. Les recordamos que es muy importante su nombre completo, país y ciudad. País y Ya ciudad. que estamos haciendo comunidad, colegas. Esta es la idea. Y es muy importante esto para que nos vayamos conociendo. Amén, que les vayamos a hacer llegar a un reconocimiento por su participación. Sí, por favor, quienes tengan su cámara encendida, les pedimos que la apaguen, sí, que la mantengan apagada la cámara para que la red no se sobrecargue. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida, ¿sí? Y queda con ustedes el doctor Rosalío Ávila Chaurán. Muchas gracias, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Bueno. Sí, Rosalío, te escuchan, solamente que tienen el micrófono apagado. Ok. Entonces, ¿cómo le pongo compartir pantalla para que salga la presentación? Por favor, Rosalío. A ver, espérame, nomás que se me cambió la pantalla tuya y no encuentro cómo compartirla. Qué caray, ya empezamos con problemas. A ver. ¿Ahí no se está viendo? Pues se ve gris la pantalla, Rosalío. A ver, es que cuando apareció lo de compartir, de repente se me desapareció. ¿Cómo le hago ahora? Sí, es que no sabe poner la imagen, es lo que estoy diciendo. A ver. Pues ya no encuentro dónde está compartir la pantalla. Ya la vi. A ver, ¿ahí se está viendo? No, aún no, Rosalío.
Ah, que caray, no me digas. Pero no nos escucha, ¿verdad? Sí. Solamente tenemos tu audio, pero no nos llega la presentación. Ah, que caray, ¿cómo le haremos? A ver. Porque ya le puse compartir pantalla con ustedes y no sale. Doctor Rosalío, para que le salga, seleccione en compartir pantalla el archivo el cual quiere usted mostrar. Tal vez por eso es que todavía no sale. Pues es que tengo ya la presentación abierta en mi laptop, pero con ustedes no sale. ¿No sale ahí tampoco? No. A ver. Se ve como que lo que nos estás compartiendo más bien es una cámara, porque se percibe algo de movimiento. Recuerda que tienes que decirle en el cuadrito de compartir pantalla, pues, Ajá. que sea la presentación como nos están diciendo los asistentes. Sí, mira, le pongo compartir. Listo, ya está, Rosalío. ¿Ya está? Ya está. Ah, bueno, entonces vamos empezando para... Muchas gracias. Para el tiempo. Miren, vamos a hablar en esta ocasión de la NOM 35, que como ustedes saben, trata sobre los factores de riesgo psicosociales. Pero resulta que los factores psicosociales no solamente son de riesgo, sino hay algunos que son positivos. Entonces, me gustaría empezar a hacer una descripción amplia, aunque rápida, de lo que son los factores psicosociales desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de varios autores teóricos que han trabajado en esto. Según ellos, los factores psicosociales, como ven en la presentación, se dividen en aspectos externos, que es el medio ambiente de trabajo, el contenido del trabajo, las condiciones de la organización, y aspectos internos que tienen que ver con el propio trabajador, con el propio empleado, que son sus necesidades, sus capacidades, sus expectativas, su costumbre, su cultura y sus condiciones personales fuera del trabajo. Entre esos dos aspectos, internos y externos, se establecen una serie de interrelaciones muy importantes que van a tener un efecto importante sobre varias cosas, sobre todo el rendimiento en el trabajo, la salud y la satisfacción en, ¿cómo se llama? En el trabajo, ¿ok? A ver, entonces, dentro de este conjunto de aspectos y factores, hay unos positivos y hay otros negativos. Ahorita vamos a darle una revisada. Los aspectos positivos, como ustedes pueden ver, en la principal aspecto es satisfacción en el trabajo, que tiene que ver con el contenido del trabajo, su organización, el salario que se perciba, las oportunidades de promoción, las relaciones humanas que existan en la misma empresa, en la organización laboral, los reconocimientos que se le puedan dar y también muy importante, los estilos de mando. Dentro de este tipo de satisfacción en el trabajo, hay una parte muy importante que tiene que ver con incrementar el contenido del trabajo, o sea, con incrementar, digamos, que la parte atractiva de hacer un trabajo que tiene que ver con un conocimiento integral del equipo y del entorno del trabajo, que tiene también que ver con que haya roles bien definidos, que cada quien sepa qué hacer, cómo hacerlo, a qué horas hacerlo. Haya posibilidades de una promoción bien definida, o sea, que se sepa cuándo puede haber una promoción, un reconocimiento, un aumento de sueldo, un aumento de puesto, etcétera, y que la persona esté capacitada y tenga la habilidad y la competencia de manejar varios puestos de trabajo. Asimismo, con todo esto, pues que la empresa, la organización, la administración reconozca esa eficiencia personal y esa eficiencia grupal de las personas y puedan sentirse ellos reconocidos, ¿no? Otros aspectos positivos que también aumentan el incremento del interés por el trabajador es obviamente que haya una estabilidad en el empleo, o sea, que la persona se siente segura y no se amanezca cada día con la incertidumbre de si seguirá o no el trabajo, si le van a continuar el contrato o no, etcétera. Que haya reglas claras sobre la evolución de la carrera, de la profesión de los trabajadores, que haya un programa de capacitación y formación adecuado a cada evolución profesional, que haya un programa permanente de información sobre las cuestiones que tienen que ver con el trabajo y que la tecnología sea segura, rinda beneficios y haya reconocimientos. Todos esos son los factores positivos, pero
Del otro lado, hay unos aspectos negativos. Por ejemplo, que la carga mental sea demasiada o demasiada poca. Que haya muy poca autonomía o al contrario, demasiada. O haya un ambiente social negativo o normalmente negativo. O un ambiente de trabajo también negativo, que haya monotonía y que haya algo importante que son los problemas ergonómicos físicos, que mucha gente no los conoce, no los ubica, no los identifica y no sabe por qué se empieza a sentir mal. Y a veces puede ser cuestión de mobiliario, del equipo, del que usa, ¿no? Todos estos elementos obviamente producen lo que podemos llamar un estrés laboral. Y el estrés laboral, a su vez, tiene una serie de efectos fisiológicos. Te puede dar dolor de cabeza, puede ser desórdenes cardiovasculares, gastrointestinales, disfunciones sexuales, alergias, disfunciones del sueño, fatiga crónica, una serie de efectos que se repercuten en la salud y en la satisfacción en el trabajo. También te puede orientar, te puede impulsar al tabaquismo, al alcoholismo, como una forma de tratar de reducir, de bajar el estrés. Pero también te puede producir desórdenes musculoesqueléticos por las tensiones que generan en los músculos. Y eso puede dar lugar a errores y obviamente a los accidentes de trabajo. Y luego, bueno, todo este estrés laboral también te puede llevar a desarrollar yo te compré un libre ahorita. traumáticos acumulativos. Aló. Parece que está habiendo una intervención en el audio. ¿Se escuchan ustedes? Bueno, ¿me escuchan? Sí, por favor, que apague su micrófono, Brian. Entonces, el estrés laboral también puede dar baja tolerancia al dolor, aumento de la tensión muscular, alteración de procesos metabólicos bioquímicos, una reducción de la fuerza, y esto puede llevar a desarrollar desórdenes traumáticos acumulativos. ¿Qué son? Pues son ya lesiones en el cuerpo, tendinitis, bursitis, etcétera, que son muy molestas, que tardan mucho en sanar y tienen un tratamiento muy largo. Entonces, estos en un momento dado se pueden llamar también enfermedades psicosomáticas, pues, que provienen de la cuestión ambiental, de la cuestión mental y repercuten en las partes físicas del cuerpo. Estos son en general los factores psicosociales que, como ustedes vieron, son unos positivos y otros negativos. Ahora bien, hace un tiempo en Europa se hizo una encuesta para preguntar cuáles son los elementos que hacían que una persona se encontrara satisfecha, a gusto, feliz en su trabajo. Y encontraron esta grafiquita en donde, si ustedes ven, una parte muy importante es tener un ambiente laboral bueno. Un 25.5% opinó que el ambiente laboral era de los más importantes. 15%, casi 16%, dedicarte a lo que te gusta, y el otro 13% tener un buen salario. Estas partes casi son 50% de tener una satisfacción, una felicidad laboral. Entonces, eso es para que, fíjense que otras cosas, por ejemplo, un buen jefe, un buen horario, divertirse, no tienen porcentajes más bajos. Entonces, estos tres son los que resultaron mucho más importantes, impactantes, según los trabajadores de varios países de Europa. Bueno, entonces, ahora vamos a entrar ya realmente a lo que es la NOM 35. Como ustedes saben, la NOM 35 se deriva del artículo 43 y 55 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que fue aprobado en noviembre del 2014. Entonces, esta norma tiene como objetivo identificar los factores de riesgo psicosocial y prevenirlos y establecer una política de buen ambiente laboral. Aquí están los artículos 43 con sus objetivos. El 55 no se los voy a leer porque son muy largos. Ustedes los pueden buscar ahí en la legislación mexicana. Es fácil encontrarlos y bajar las leyes y los reglamentos. Y, perdón, se me fue una. Entonces, ¿de qué se trata
esta regla, esta norma? Pues de identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial y promover un entorno organizacional favorable, que como ustedes vieron en la encuesta, pues significa un gran porcentaje de la satisfacción, de la felicidad en el trabajo. ¿Cuál es su campo de aplicación? Todo el territorio nacional, todos los centros de trabajo, y hasta 15 trabajadores en adelante, ¿no? Bueno, hasta 15 trabajadores se aplican una serie de puntos que aquí están. Yo les pediría que lo vieran en la norma. Entre 16 y 50 se aplican otra serie de puntos y más de 50 trabajadores se aplican casi todos los puntos que marca la norma, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos puntos y cómo se hace? Normalmente se hace esta identificación, es la primera parte de la norma, que hay que tener mucho cuidado porque la norma implica básicamente 3 partes. Una identificación de los factores de riesgo, una valoración profunda y la instrumentación de una política para prevenirlos y mejorar los ambientes de trabajo. Entonces, esta primera parte de la identificación se lleva a cabo con una serie de cuestionarios que la misma norma proporciona, aunque ustedes pueden utilizar otros cuestionarios, pero no se los recomiendo porque les piden que estén validados. Y la validación es una cosa bastante complicada, bastante laboriosa, de manera que sería mejor utilizar los mismos cuestionarios que propone la norma y después, con tiempo, aplicar otros que sean, vamos a decir, más profundos y más amplios, ¿sí? Entonces, hay una guía de referencia que es para acontecimientos traumáticos severos, otra para identificación y análisis de riesgos psicosociales y otra que aparte de la identificación implica la evaluación del entorno organizacional. Eso es para empresas de más de 50 trabajadores. Y al final trae una guía de referencia como un ejemplo de prevención y una guía de referencia que es un formato para poner los datos del trabajador. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo esta primera parte? La aplicación de los cuestionarios, hay que estar conscientes de una cosa súper importante que nosotros en Compergo nos hemos encontrado que varias empresas no lo han captado y eso es súper importante porque si no, no va a salir nada. Nosotros ya lo hemos experimentado y hay unas empresas que nos han llamado y que hemos encontrado cosas que ellos no encontraban. ¿Cuál es ese requisito importante? Que lo haga personal externo a la empresa. Aparte, tiene que ser personal capacitado y con experiencia. ¿Por qué? Porque hemos visto que cuando lo hace personal mismo de la empresa, la gente tiene miedo de que la conozcan, de que sepan quién dijo, qué puso, qué opinó, y que le apliquen consecuencias negativas, que lo castiguen, que lo corran, que lo despidan, lo presionen, etc. Por eso cuando el cuestionario lo aplica personal interno de la empresa, salen cosas muy diferentes a cuando lo aplica un personal externo a la empresa, pero que sea capacitado y con experiencia. Hay ofertas de hasta aplicar los cuestionarios por internet y eso es absolutamente negativo porque el cuestionario tiene varias cosillas que depende del nivel de los trabajadores, no entienden bien y hay que estárselos explicando. Entonces, es una cosa muy personal y se aplica en grupos pequeños de 15 o 20 personas en una sala muy especial, con un ambiente apropiado, con todas las cosas, y que la gente sepa que va a ser absolutamente anónimo y que nadie va a saber quién contestó quién. Entonces, eso es una cosa bien importante. ¿Cuál es la obligación de la aplicación? Bueno, para empresas de hasta 15 empleados es opcional. Si quieren hacerlo, se hace, si no, no. Pero sí se va a revisar si hay buenas condiciones de organización laboral. De 15 a 50 empleados, se les aplica a todos la guía de referencia 2, o sea, el segundo cuestionario. Y cuando la empresa tiene más de 50 empleados, se aplica una muestra representativa con una fórmula para calcularla, que ahorita vamos a ver. Pero yo les recomendaría que si hasta 100 empleados, se aplica a todos, por una razón muy sencilla. Si aplican la fórmula a una empresa de 100, les va a dar aproximadamente 80 y tantos. Entonces, de aplicar los 80 y tantos a aplicarlo a 100, pues es prácticamente lo mismo. Entonces, pues mejor se aplica a los 100. A ver, entonces, ¿cuál es la muestra? La muestra se calcula con esta formulita. Está muy sencilla.
donde n es el número de trabajadores, n minúscula es la muestra, y se multiplica por este número, luego por este otro se le aumenta este, y este se divide en el de abajo. Entonces, un ejemplo, para empresas de 200 trabajadores, pues nos daría una muestra de 132 ya aquí, cambiando los números, ¿no? Digo, sustituyéndolos. Para una muestra de 1000 trabajadores, nos da una muestra de 278. Entonces, para que vean que no es realmente muy complicado, porque si ustedes dijeran, no, pues entonces para 2000 van a ser 500, no, la fórmula nos da un poquito menos. Entonces, así se va haciendo, de manera que no hay que tenerle mucho miedo, porque realmente no son demasiados los que hay que mostrar. Lo que sí es importante es lo siguiente, que la muestra tiene que ser representativa. ¿Qué quiere decir esto? Que debe incluir trabajadores de todos los sexos, bueno, de ambos sexos, para no meternos en problemas. Luego, debe incluir trabajadores de todas las áreas, departamentos, secciones, de una manera proporcional. Y los libros de estadística pues nos proporcionan métodos, técnicas para hacer una muestra proporcional considerando todos esos factores. Y por último, que la selección de trabajadores deberá ser aleatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo en un departamento trabajando 10 o 12 personas y en mi cálculo de la muestra me dice que de ahí voy a tomar 4 personas, a las 12 personas les asigno un número y luego los voy a escoger al azar, ya sea por rifa o por una tabla de números aleatorios. No los puedo escoger, mira, fulanito, sutano, manganito, que yo sé cómo son, que sé que si tienen problemas o no, no. Tiene que ser absolutamente aleatorio. Se les asigna un número, se mete en una cajita y se saca como si fuera una rifa, o se usa una tabla de números aleatorios y el que salga, ese es el que va a ser encuestado. Ahora, todo el mundo tiene que tener la posibilidad de haber salido en esa muestra aleatoria. Si no se cumple esta característica, no va a ser muy válida los resultados de los cuestionarios. Bueno, ahora, ¿qué analizan los cuestionarios? Bueno, este es un ejemplo de las guías de referencia 2 y 3, que van a analizar básicamente la mayoría de los conceptos que vimos en un principio. El ambiente de trabajo, las condiciones del trabajo, la carga de trabajo, la falta de control sobre el trabajo, o sea, la autonomía, la falta de autonomía, los ritmos de trabajo, la carga mental, etcétera, ¿no? La organización del tiempo de trabajo, las jornadas, si hay interferencia con la relación trabajo-familia, si hay liderazgo y relaciones, cómo son, relaciones de trabajo, si hay violencia laboral, cómo es el entorno organizacional, si hay reconocencia al desempeño, etcétera, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo se califican. Este es un cuestionario que se recomienda aplicar a todos. Se llama para acontecimientos traumáticos y trata de identificar si alguno de los trabajadores ha tenido algún acontecimiento traumático como un robo, un asalto, ha visto que alguien se muere, un accidente fatal, etcétera. Porque normalmente esas experiencias pues causan lo que se llama síndromes postraumáticos que pueden afectar a la gente. Entonces, si se localiza gente que sí ha tenido, pues hay que derivarla con un psicólogo, con un especialista, para que vea hasta qué punto le afectó el acontecimiento traumático. Esto sí se recomienda aplicarlo a todos, de cualquier número de cantidad de trabajadores, ¿no? Es una muestra de cómo vienen las preguntas en los cuestionarios, en las guías de referencia 2 y 3. Entonces, por ejemplo, hay una pregunta que dice, mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo, tú lo pones siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca. Luego, si ustedes fijan acá arriba, nomás ponen la empresa, el departamento, el sexo, le da la antigüedad y ya no hay nombres de nada, ¿no? Me preocupa sufrir un accidente, considero que son actividades peligrosas y así vienen siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca. Luego, después de esto, ahí viene una calificación. Entonces, según el tipo de pregunta, siempre se califican de 0 a 4 y después se suman las calificaciones según la pregunta. Si ustedes ven, si el siempre es 0, pero en otras es 4 y en otras es 0 y en otras es 4, están volteadas las escalas según la pregunta, ¿no? Entonces, ya la misma norma nos marca cuando hay riesgo,
Por ejemplo, si es menor de 5 es nulo, si es menor de 9 es bajo, menor de 11 es medio, alto es 14 o más, y muy alto, 14, más de 14 también, ¿sí? Todos esos resultados se van reportando, ya sea por categoría, por dominio y por dimensión. Se pueden reportar también por persona, por departamento y en forma global por toda la empresa. ¿Cuál es el nivel de riesgo general? ¿Cuál es el nivel de riesgo por departamento, por área, por sección? ¿Cuál es el nivel de riesgo por categoría y dominio? O sea, ¿cuáles son las áreas en donde salieron cosas más críticas? Bueno, entonces ya también nos marca si salió el riesgo alto, medio, bajo o nulo, nos marca qué cosas se pueden hacer. Y aquí es donde empieza ya realmente el trabajo de intervención, porque hasta ahorita hemos hablado de puro análisis y evaluación. Entonces, a partir de allí es donde empieza realmente el trabajo. Pero el trabajo en un principio tiene que empezar por un programa de sensibilización de factores sociales que hay que dárselo a los directores, gerentes, jefes de personal, gente de recursos humanos, supervisores, para que entiendan cuál es la importancia de esto, cuál es su ganancia, cuáles son los factores que están interviniendo. Hay que convencerlos de que esto se tiene que hacer en forma seria, en forma amplia, en forma profunda, con el propósito ideal de realmente lograr una mejoría, no solamente para cumplir con la norma legal, ¿sí? Si se logra hacer eso y se hace una visita de reconocimiento físico para ver realmente cómo están las características materiales de la empresa y su organización, hay que llegar a acuerdos entre los directores y la persona que hace la evaluación para que haya una buena concientización y que se elabore un buen programa de acción. ¿Qué es el programa de acción? Pues ya empieza con el cálculo de la muestra, la preparación logística para aplicar los cuestionarios. Hay que hacer reuniones con los trabajadores, con los empleados, explicarles qué se va a hacer, por qué se va a hacer, cómo se va a hacer, dejarles bien claro el asunto del anonimato, dejarles bien claro el asunto de que lo va a hacer una organización externa a la empresa, por lo tanto no va a haber ningún resultado personalizado, etcétera. Y luego se procede a aplicar los cuestionarios, a su calificación y procesamiento, y a la identificación inicial. Esta de los cuestionarios es una identificación inicial, de riesgos, pero también de oportunidades, porque si no salen riesgos, salen bajos o nulos, quiere decir que hay una oportunidad ahí de mejoramiento. Y hay que sensibilizar a los directivos acerca de los riesgos que hay y de las oportunidades que tienen para luego hacer un programa de intervención ya más a fondo que incluya lo que la misma norma denomina evaluaciones específicas. ¿Qué son? Pues una aplicación de otros cuestionarios, de entrevistas, de grupos de enfoque a las áreas en donde se identificaron riesgos, en donde se identificaron situaciones críticas para poder intervenir más a fondo, para poder en primer lugar conocer más a fondo la problemática ya en forma personalizada, y es donde es muy importante que lo haga una persona completamente exterior, porque no es igual contestarle a una persona exterior cosas de relaciones del trabajo que a una persona de la misma empresa. A partir de esas evaluaciones específicas, se elabora un diagnóstico con alternativas de intervención y se diseña una política integral de prevención que implique todas esas alternativas para eliminar, disminuir los factores de riesgo y para mejorar aquellos otros factores que salieron positivos, por lo cual de ahí se deriva una política de prevención de riesgos y mejoramiento del ambiente integral de la empresa, que se pone en práctica 2, 3 meses, 6 meses, se supervisa cómo se está aplicando, qué está viendo resultados, se pueden hacer ajustes durante el tránsito de esta política y luego se hacen los informes. Entonces, de esta manera se pueden llegar a ¿cómo se llama?, a obtener resultados muy positivos para una empresa que van más allá de la identificación. ¿Cuáles son los resultados? Perdón, se fue para atrás. Bueno, los impactos que podemos tener son bastante positivos. Podría haber una mejora de las relaciones humanas en el trabajo, que es muy importante.
se puede mejorar mucho la identidad de los empleados y trabajadores con la empresa. Obviamente, se va a mejorar la salud personal en el trabajo, la satisfacción personal, va a haber una reducción de ausentismo, de incapacidades, de rotación, va a haber un aumento del trabajo integrado de equipo y obviamente todo esto va a impactar en una mejora integral de la productividad y sobre todo del bienestar general. Cuando tienes empleados, trabajadores que trabajen satisfechos, que trabajen contentos, que se lleven bien entre ellos, que se lleven bien con los supervisores, con los jefes, etcétera, pues la maquinita de la empresa trabaja sobre aceite, entonces bien lubricadita y se obtienen muchos resultados bastante positivos, que es lo que todo el mundo quisiera tener, ¿no? Bueno, entonces pues hasta aquí mi exposición. Esta es la empresa donde yo trabajo, Consejo Mexicano de Profesionales de Ergonomía. Hacemos evaluaciones de ergonomía, hacemos estas evaluaciones psicosociales. Esta es la página, este es un teléfono particular donde atendemos para cualquier cosa que se los ofrezca. Si tienen preguntas, con todo gusto. Muchísimas gracias, Rosalío. Gracias por esta exposición. Y, estimados compañeros, es el momento de las preguntas. Yo creo que este tema da para mucho, precisamente por la situación actual, por cómo vamos a enfrentar la nueva normalidad. Y, por favor, quien tenga preguntas, es el momento. Si quieren activar su micrófono o lo quieren hacer por el chat, como ustedes gusten, lo podemos hacer. Adelante. Parece que no hay preguntas o me fui muy rápido. Parece que no hay preguntas hasta el momento, Rosalío. Ok, porque yo no estoy viendo nada. Sí, parece ser que quedó muy claro esto. Es un tema que es muy extenso, es muy importante, porque el tiempo ha pasado y octubre cada vez está más cerca. Sí, se va acercando rápidamente. Bien, pues aquí hay un comentario que estuvo muy bien explicado. Pues muchas gracias. Sí, mira, normalmente esto es algo nuevo, algo en la que todavía no tenemos mucha experiencia y la gente pues todavía no le capta bien porque no lo ha empezado a aplicar. Cuando lo empiezan a aplicar es donde van a salir muchas preguntas. Por ejemplo, la norma 36 ya se está aplicando y hay personas que me han preguntado por correo algunas dudas que ni yo había visto en la norma 36, ¿no? Entonces, ahora que la están aplicando y están saliendo esas dudas y pues estamos investigando, analizando qué se puede hacer y sí, pues sí, hay muchas cosillas porque son temas amplios, complicados, profundos y está difícil digamos que dominarlo de una sola vez, de una primera vez, ¿no? Es correcto y de hecho para eso están los datos de nosotros, están los datos de Rosalío, de Compergo, están los datos de C-Consulting, para que en el momento en el cual ustedes tengan alguna duda, nos la hagan saber. Nosotros estamos a sus órdenes para acompañarlos en el cumplimiento de todas estas condiciones. Sí, exacto. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que quieran hacer, pues pueden dirigirse allá a la página de Compergo donde hay un correo o inclusive a mi correo personal que, se me olvidó ponerlo. Después Pero, yo se los comparto si gustas. Aquí hay una pregunta, Rosalío, de sí, la bueno. licenciada Islas, que pregunta, ¿qué se sugiere como medida de prevención psicosocial ante el posible regreso laboral y esta nueva afectación del COVID? Bueno, mira, ya el gobierno sacó por ahí está circulando en la red, inclusive me lo mandó a mí Victorio, otras personas, ya está circulando una especie como de protocolo
en donde están establecidas todas las medidas que hay que tomar, como un filtro a la entrada, como separar los lugares, como usar los famosos cubrebocas, etcétera, ¿no? Pero eso ya está regulado por un protocolo que acaba de emitir hace unos días el propio gobierno federal. Entonces yo le recomendaría más bien que lo busque por ese lado. Y por otro lado, en el aspecto psicosocial, pues sí hay que hablar con las personas y hacerles la conciencia de que el problema está grave, pero que no hay que preocuparse tanto en tanto se acaten las medidas de prevención, como la sana distancia, como los cubrebocas, como lavarse las manos, etcétera. No es gran complicación la prevención. Pero sí, hay gente que se está preocupando mucho, pero yo veo que es al revés. Hay gente que no se preocupa lo suficiente, ¿no? Entonces también eso habría que cuidarlo, ¿no? Porque tanto es malo preocuparse mucho, estresarse, como no preocuparse nada y no cuidarse, que eso será lo peor. Correcto. Aquí estoy leyendo algunos mensajes también de WhatsApp que nos están haciendo llegar, felicitándote por la exposición. Coinciden en que es un tema muy importante, muy largo, y Sí. nos están pidiendo, Rosalío, una segunda o una tercera fecha para que se lleve a cabo nuevamente este tema. Sí, como no, con todo gusto. Pues si ustedes me ayudan, lo planeamos y que nos digan, nos sugieran qué partes quisieran como conocer más a fondo, con más detalle, para no repetir lo mismo y ampliar un poco algunos puntos. Perfecto. Tenemos alrededor de 2 minutos. Todavía podemos responder una pregunta aquí de Jesús Rivera que dice, ¿el alcance de ustedes como Compergo es orientar a las organizaciones y o también certifican o acreditan en esta norma? No, todavía no tenemos la capacidad de acreditar y certificar. Nosotros podemos asesorar, nosotros podemos hacer las evaluaciones, podemos ayudarles a plantear todas las etapas estas de la política de prevención, pero no tenemos todavía la capacidad de unidad de certificación. Muy bien. Muchas gracias, Rosalío. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Si no, les recordamos los datos de Rosalío que los tienen en pantalla. Ya les pasamos también nuestra dirección de correo. Ya saben, nuestro canal de WhatsApp también. Y sin más, entonces les damos las gracias por haber asistido a este webinar. Rosalío, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. Les vamos a seguir compartiendo las próximas fechas en las cuales llevaremos a cabo más webinars. Por favor, cuídense mucho, que tengan una excelente tarde y nosotros seguimos a sus órdenes. Muchas gracias a todos, muy amables.